inmediato venimos con mucha más entrevista. En primera página le vamos a dar la bienvenida al señor Pablo Castro, dirigente de la Central de Trabajadores de Venezuela, la CTV. Señor Castro, buenos días, bienvenido a primera página, bienvenido a Globovisión. Buenos días. A propósito de lo que fueron estos anuncios hechos por el primer mandatario venezolano el 1 de mayo en el marco del Día Internacional del Trabajador, ¿qué opinión tienen de la CTV acerca de este 30% de aumento, 20% primero, 10% a partir del 1 de julio, lo cual suma un 52% de aumento al salario mínimo en todo lo que va del año 2015? Bien, primero que todo quiero aclarar que estamos en la unidad de acción sindical. Aunque soy miembro del Comité Ejecutivo de la CTV, formo parte del Frente Autónomo por la Defensa de la Contratación Colectiva, el Sindicato y el Salario, FADES. Bien, este aumento, como siempre todos los años, un aumento inconsulto, no hay realmente una intención del gobierno de sentarse a discutir con los distintos sectores para determinar una visión política del país que permite entonces poder descifrar cuál es la situación que viven los trabajadores. En este momento, nosotros en lo particular no hablamos de un porcentaje de aumento salarial, porque sabemos que el principal enemigo del salario, de los ingresos de los trabajadores, es la inflación. Si no hay combate a la inflación, si no hay incentivos al sector productivo del país que está prácticamente paralizado, lógicamente no habrá aumento que alcance la inflación, porque lo ideal sería que se aplique el artículo 91 de lo que establece la Constitución, que es el salario suficiente para que el trabajador pueda cubrir sus necesidades elementales de vivienda, de salud, de educación y de alimentación. Eso no es posible bajo los términos que este aumento salarial decretó el gobierno nacional el 1 de mayo. Ahora, autoridades, por ejemplo, del Parlamento Nacional, del Ejecutivo Nacional, aseguran que están garantizados los recursos para cumplir con estos aumentos salariales ordenados por el presidente Nicolás Maduro, también lo que tiene que ver con las pensiones y las jubilaciones. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Qué atención colocan a esta declaración? Bueno, siempre el gobierno tiene los mecanismos. Aquí hay una producción, parece que en serie, de dinero inorgánico. Precisamente una de las cosas que genera la inflación es realmente esa política, porque no hay una comparación con lo que es el aparato productivo nacional, la producción nacional. Y entonces en esa dirección nosotros siempre insistimos, y por eso es que estos aumentos salariales decretados en esta forma y además en salario mínimo, es decir, a un sector de la población dejando excluido a otro sector de los que están cercanos al salario mínimo. En este momento, por ejemplo, casi el 80% de la población que tiene empleo laboralmente, bueno, ha achatado su salario, es decir, no hay posibilidades porque el aumento no es un aumento general, no hay una revisión general, por eso son aumentos inconsultos, no hay Pero el una presidente revisión. Nicolás Maduro ordenó también la revisión de toda la escala salarial dentro de la administración pública. Bueno, la administración pública, aquí hay una mora con el contrato marco del sector público. Hay más de 10 años que no se discute este contrato colectivo, hay un año de mora en esa discusión del contrato para poder destapar el contrato marco, va a destapar realmente y va a quitarle las trabas para que los distintos sectores de la administración pública puedan discutir sus convenciones colectivas. Hay más de 300 contratos colectivos que están allí represados y es necesario que se le abran las compuertas para poderse sentar a discutir qué es el mecanismo ideal, indudablemente, porque es de concertar entre la parte laboral y los sectores empresariales, o en este caso el patrono Estado, que tiene esa obligación de sentarse a discutir los contratos colectivos con los trabajadores que están en mora. Fíjese, señor Castro, que hace algunos minutos estuvo aquí sentado en ese mismo puesto el señor Wills Rangel de la Central de Trabajadores Petroleros, y entre otras cosas él decía que si bien se reconocía que es muy difícil la situación económica e inflacionaria en el país, pues estos aumentos, de acuerdo a lo que ha dicho el propio Ejecutivo Nacional, lo que permiten es coadyuvar a paliar precisamente la situación inflacionaria en Venezuela. ¿Usted coincide con esto? ¿Usted cree que realmente el trabajador con esto recibe un beneficio o por el contrario se va a diluir con el tema inflacionario? Bueno, si lo vamos a ver, lo que se ha dicho, este aumento salarial no es nada significativo, porque lo ideal sería que el salario del trabajador cubriera sus necesidades elementales. La alta inflación, aquí no hay una política antiinflacionaria, aquí no hay un discurso que permita incentivar realmente el aparato productivo nacional. Si no hay rectificación de la política económica, indudablemente no habrá aumento salarial que alcance. Y por otro lado, es un aumento salarial que segrega a otro sector de la población económicamente activa, de los trabajadores. No olvidemos
que este aumento salarial no va a beneficiar casi al 50% de la población económica activa. Tenemos 13.200.000 venezolanos, que es la PEA, que es la población económicamente activa, quedan excluidos prácticamente el 50% y el otro 50% que está en el sector público y el sector privado, prácticamente el 80% queda en salario mínimo. Señor Castro, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso nos gustaría conocer sus comentarios en torno a la situación de los tercerizados en el país y cuáles son las propuestas que hacen desde FADES y desde la CTV para tratar de mejorar la condición laboral en Venezuela. En pocos segundos venimos con mucho más de Primera Página.